buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Ya la perdí, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha traído con bien a este lugar para poder enseñar. Yo sí les prometo que esta será la última, hermanos, de la conferencia. Ya para continuar a hablar sobre lo demás, ¿ok? Entre nosotros tenemos a Michael, visitante. Thanks for being with us, Michael. Michael. Although the majority of the class will be in Spanish, but un poquito, okay. It's good to be bilingual, brother. Solo que le damos la bienvenida. Thanks for being with us this evening. We hope that you will continue your passage and in a manner that God will continue to be with you wherever you go. Thank you for being here with us. También queremos dar las gracias. Esta tarde, hermano, porque traigo algo, me está raspando la garganta, lo que, perdón, que mi agua. En esta ocasión también queremos dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Gracias porque nuevamente está con nosotros. Una vez queremos decirles que si usted es miembro de esta congregación y pues está en buena salud y puede venir acá a reunirse, pues no le invitamos, sino que le animamos, ¿verdad?, para que venga y esté con nosotros. Un pasaje que aquí constantemente se cita es Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Léalo bien, entiéndalo bien, para que usted sepa en qué condición está con el Señor concerniente a esto. Pero para el resto que está con nosotros, desde lejos y de cerca, que nos está visitando, gracias nuevamente por estar en sintonía o sintonizándonos a nosotros en esta ocasión. Muy bien, vamos a continuar con doctrinas básicas. La ofrenda. Parte número 6. Y antes de seguir, ¿verdad? Gracias, hermano, que está con nosotros, usted y su esposa. Siempre es una bendición y un gran privilegio tenerlo aquí con nosotros. Y también, hermanos, gracias por sus oraciones por el hermano David. Su operación salió bien, ya está en casa recuperándose. Mi prima Jennifer, las cosas no están saliendo muy bien para ella. Y claro, también por el esposo de no sé qué punto estamos, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el punto número 1. No está aquí Diana, mi secretaria, para que me diga, ¿ok? Pero doctrinas básicas concerniente a la ofrenda. Y estamos estudiando los propósitos. Los propósitos de la ofrenda. ¿Okay? Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que los propósitos de la ofrenda es para el mantenimiento del edificio. ¿Okay? Y claro que la Escritura nos enseña concerniente a esto, hermanos, que al principio, cuando los cristianos obedecieron, Hechos capítulo 2 y versículo 40, que fueron 3,000, se estaban reuniendo en el pórtico del templo, ahí en pie del templo. No había lugar de reunión para ellos en ese momento. Sin embargo, miramos nosotros que después, ¿verdad?, veíamos nosotros que le ponemos aquí, le decimos templo. Después miramos que en el desarrollo del tiempo se reunían en sus casas. Y después miramos nosotros que se reunían en edificios alquilados. ¿Okay? Casas, Romanos capítulo 16, versículo 5, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, Colosenses capítulo 4, versículo 15, lo digo porque ya los hemos leído. Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos 5, 42, y edificios, Hechos 19, versículo 9 y 10,
También estuvimos viendo que ya había sinagogas. Y esto lo menciona Santiago, capítulo 2 y versículo 2. Y la razón por qué mencionamos todo esto, hermanos, porque en todo esto había necesidades. Claro que las necesidades de aquel entonces no eran las mismas que hoy en día. Ya estuvimos hablando de eso. Pero la ofrenda se levantaba para el mantenimiento del edificio. Y esto no es un concepto nuevo, porque como usted bien sabe, cuando estudiamos la ofrenda bajo el Antiguo Testamento, el diezmo, digamos nosotros que la ofrenda era para el mantenimiento del tabernáculo. Y también ya cuando entramos más avanzado en el Antiguo Testamento, miramos que todavía se usaba para esto. Luego en el Nuevo Testamento miramos en la perspectiva de Jesucristo con el que la ofrenda, solo que todo esto espero que ya lo hayamos entendido y que no tengamos preguntas concernientes a esto, ¿ok? Porque es una repetición de lo que vimos la semana pasada. Punto B. La ofrenda, el propósito de ella es para el mantenimiento del predicador. Y como digo Juan, ¿para qué es más Juan? La Ramona. La Ramona es la camioneta, la Ramona. Aclarando. Mantenimiento para el predicador. Y claro, verdad que tenemos ejemplos bíblicos. Está 1 Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 15, en donde el apóstol Pablo le está mencionando a los hermanos en Corinto de que él y Bernabé tenían derechos también de recibir sostenimiento. Y claro que viene a citar una cita del Antiguo Testamento para que ellos entiendan. Y allí cuando la cita, él dice, y claro que no estoy hablando de animales, o sea que no se está refiriendo el apóstol Pablo de los animales, sino que está refiriendo a las personas que trabajaban en la predicación, aquellos que predicaban el Evangelio. Y claro que también miramos que en otra ocasión, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17 y 18, también se nos da a entender este concepto, solo que no es un concepto extraño, es un concepto que lo miramos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero cuando estudiamos esto la semana pasada, yo les dije a ustedes que las cosas hoy en día son mucho diferentes. Tenemos congregaciones que no tienen sus propios ancianos, entonces ¿cómo vamos a manejar este punto, verdad? Este concepto? ¿Quiénes que se van a encargar? Los predicadores de hoy en día, hermanos, no son personas que andan en guaraches y que andan en carrefones, ¿verdad? Tienen familia, comen comida igual que ustedes, ¿verdad? Y ya platicamos todo eso, ¿verdad? Solo que el mantenimiento es diferente a como era en aquel entonces. Yo me acuerdo de un hermano anciano, ya falleció el hermano, pero él me decía, cuando yo predicaba gospel meetings, o sea, cuando yo predicaba campañas, y ¿sabes cuál era el pago? Porque no, una caja de huevos, una gallina, entonces me daban una marrana, pero ya tenía tiempo para predicar. Hoy en día, ¿verdad? Eso es bueno, es ofrenda voluntaria, ¿verdad? Pero también se necesita el money. Solo que entonces todo esto, ¿verdad?, es diferente hoy en día. Yo les dije de que mi perspectiva como anciano, que fui 17 años en la congregación, cuando se trataba este punto, ¿verdad?, lo mejor era tener un contrato con el predicador, porque así hay protección para la congregación, para los ancianos y también para el predicador. Y claro que en el contrato, ¿verdad?, ahí se va a poner todo lo que se le vaya a dar al predicador, para que después no haya surprises, porque muchas veces, ¿verdad?, esto ocurre, ya sea que el predicador comienza humildemente y luego se viene a tener relaciones con la congregación, viene a aumentar su relación con la congregación y ya se viene, como quien dice, a poner un poquito más bravo y pedir más dinero. No sé si me estoy entendiendo. Y luego esto causa problemas en la congregación.
Solo que todo esto, ¿verdad? Es para protección tanto de la congregación como para el predicador. Y claro que hay congregaciones que despiden al predicador como si nada, ¿verdad? Y claro que hay un contrato que tiene que tener, oye, me vas a ayudar por 4 meses de salario. Si me despides, dame 4 meses de salario. O lo que vengan a negociar. Pasó un caso en Dallas de esto y me llamaron para que fuera a darles consejos concerniente a esto, ¿verdad? Pero es un problema. Solo que es bíblico el concepto, pero hay mucho más profundidad en hablar de esto. Y se lo digo a ustedes porque ustedes como congregación, en la cual tienen sus propios ancianos y diáconos, bueno, como digo los ancianos, ¿verdad? Yo ya voy de salida, ¿no? Al rato van a tener que ocupar a alguien más. Van a tener que ocupar a alguien más y tienen que tener cuidado y van a entrar en esta situación. Solo que tanto to think about, como dice el americano. Tercero, la ofrenda, hermanos, es para el mantenimiento de un anciano tiempo completo. Nunca había oído eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos ancianos. Y si un anciano quiere ser tiempo completo, es decir, va a enseñar y va a predicar, entonces la Biblia da la autoridad para poder sostener a tal persona. Y claro que estamos hablando de un concepto bíblico, pero no estoy diciendo que los ancianos inmediatamente igual me tienen que pagar, porque si la congregación no puede pagar, no puede ayudar. ¿Me entiendes? No puede. Punto. Pero es un concepto bíblico. En 1 Timoteo capítulo 5 y versículos 17 y 18, note lo que dice ahí, está hablando de los ancianos. 1 Timoteo, yo por 17 años, hermano, fui un anciano que me mantuvieron con pagos, pero claro, también era el predicador de la congregación, solo que tenía doble trabajo. Pero en 1 Timoteo, capítulo 5 y versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente, empieza el 17, dice, los ancianos que gobiernan bien, ya está hablando del ancianato, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y note lo que dice el versículo 18. Pues la escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Está hablando del predicador aquí? No, está hablando del anciano. Está hablando del anciano que enseña y que predica. Y por eso digo yo, ¿verdad? Que esto, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, es bíblico. Es bíblico en muchas maneras, porque cuando vino a poner el nombre mío como para ser anciano de la congregación, allá estoy hablando de la congregación de Corpus, muchos hermanos se opusieron, porque dijeron, no puede un predicador ser anciano. Y esto, ¿verdad? Claramente nos dice que sí puede ser. El que enseña y que predica puede ser anciano. Y claro, ¿verdad? Que sí hay conflictos, especialmente, ¿verdad? Cuando se está hablando de al aumento al predicador, la persona que es predicador va a tener que ser expulsado de la junta de predicadores. Y el resto de los predicadores van a tener que decidir. Él no puede estar presente. ¿Cuál cree usted que va a ser su decisión cuando digan todos a favor? ¿Usted cree que va a decir que no? ¿Qué pasó, hermano? ¿Están dormidos que no va a decir que no, va a decir que sí? Solo que nomás les menciono, ¿verdad? Un puntito de esto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un concepto bíblico el mantenimiento de un anciano. Vuelvo a repetir. Simplemente porque es un concepto bíblico y se puede llevar a cabo. Si la congregación no puede sostener, no va a ocurrir. Aunque el anciano enseñe y predique, aquí tenemos ancianos que enseñan y predican y no están en salario. No hay manera en cómo ayudarles. Pero no es un concepto extraño, ¿ok? Punto. Ok. Entonces,
Punto número D. Y todo esto, hermanos, esto y esto, ¿verdad? Recuerden que tenemos tres pilares. Lo primero es la edificación de la iglesia. Y aquí estamos hablando de la edificación. ¿Ok? Y luego estamos hablando de segundo, ¿verdad? Está, ¿qué? El evangelismo. El evangelismo. Y el evangelismo puede ser local o puede ser, se puede extender. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Dallas por varios años, yo fui misionero allá por Villahermosa, Tabasco y Chiapas por casi cerca de 12 a 15 años. Y los hermanos me sostenían para ir a esos lugares. Claro que no iba todos los, me quedaba como 5 o 6 meses, sino que me quedaba unas 2 o 3 semanas. Pero me ayudaban. A esto me estoy refiriendo, el evangelismo afuera y el evangelismo local. Yo predicaba y enseñaba localmente, evangelizaba localmente, pero también hacía obras misioneras. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que la Biblia también, la ofrenda se puede usar también para el evangelismo local y para el evangelismo afuera de donde la persona es. Por ejemplo, lo pone aquí local y extranjero, ¿verdad? Extranjero. Y número 1, recuerden lo que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Ahí el apóstol Pablo está mencionando a él y a Bernabé. Ahora, ¿eran predicadores locales de Corinto? No. Ellos eran ¿qué? Misioneros. Eran misioneros. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 7, note lo que dice. Dice, ¿quién fue jamás soldado? O empieza el 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y luego ya comienzan sus argumentos. Pero leo este versículo para que nos dé a entender que Pablo y Bernabé lo había escogido el Espíritu Santo para hacer ¿qué? Obras misioneras. En Hechos capítulo 13 y versículo 1, ahí miramos en donde Dios dice que vengan a apartarme a Bernabé y a Pablo para la obra misionera. Y claro, verdad que nosotros como congregación tenemos también la responsabilidad de evangelizar no solamente localmente, Efesios capítulo 3 y versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia, donde localmente, pero también en lo extranjero, ¿verdad? Y claro es si acaso uno puede, vuelvo a repetir. Y digo todo esto, hermano, porque en ocasiones, ¿verdad? Quizás el predicador se pare y diga, mira, hermanos, voy a ir a Perú como fui yo, no me paré a esta congregación, porque le dije al hermano que me invitó que yo ya para esta altura yo ya de salir, digo, hermano, no se preocupe, yo le pago el viaje, todo, por lo que por eso fui. Pero hay predicadores que se paran de la congregación y dicen a la congregación, hermanos, necesito ayuda para ir a tal parte. Eso no es en contra de la palabra de Dios, no es en contra de la Biblia. Esto es precisamente lo que está hablando 1 Corintios 9:7. Hay otro versículo también que lo encontramos en la tercera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6, déjenme ver. Tercera carta de Juan y versículo 6, porque no tiene un capítulo. Pero noten lo que dice ahí en la tercera carta de Juan, capítulo versículo 6. Empieza en el 5, dice, amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. La palabra amor
es la palabra agape, que es la palabra que se usa en forma de benevolencia. No dar lo que se necesita, no dar dar lo que ellos necesitan. ¿Ok? Dar lo que ellos necesitan y luego encomendarlos quiere decir también, incluye el dinero. Habían personas que viajaban de lugar a lugar y la Biblia nos enseña que esto es un concepto bíblico. ¿A qué tantos viajes misioneros fue el apóstol Pablo? A 3. ¿Cuándo fue cuando estableció la congregación en Corinto? En el segundo viaje misionero. Y cuando él escribe a los hermanos en Corinto, que por una razón u otra rehusaron en ayudarle económicamente, no que no podían porque era una congregación de puerto, una congregación que tenía dinero. Sin embargo, no le ayudaron al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que es en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Note lo que dice él concerniente a esto. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8 dice: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado. Esta palabra él llegó allí y miramos nosotros que los corintios no le ayudaron, claramente lo dice en 1 Corintios 9, pero él les enseña, les dice, he despojado a otras congregaciones para predicarles y enseñarles a ustedes. Y estuvimos viendo, ¿verdad? Esto cuando estuvimos hablando del predicador, recuerda que estuvimos hablando que hay varios medios, ¿verdad?, concerniente a esto. Hay predicadores que están sobre congregaciones hispanas que la congregación hispana no les está dando ningún líquido para su salario, sino que es una congregación diferente. Y usualmente son las congregaciones de los americanos. Eso ocurre mucho en México, pero aquí también. Y son congregaciones que están, como quien dice, usando el edificio de los americanos. Hay muchas cosas que hablar de esto, que no quiero volver a meter en esto, pero hay muchas cosas que hablar de esto. ¿Estará el predicador en esta ocasión empujando a otros para predicarles bien a Dios? Pregunta. Los ancianos empiezan obras con la intención de que un día la iglesia hispana venga a ser sostenida económicamente por sí misma. Pero la iglesia hispana no tiene ese concepto, porque nunca se le viene a decir. Y el predicador mucho menos le dice a la congregación. ¿Entendemos? Solo que hay muchas cosas, ¿verdad?, envuelto en todo esto. Hay hermanos americanos, anglos, ancianos, ¿verdad?, que han dicho, bueno, te vamos a tener por 5 años y cada año te vamos a estar deduciendo de tu salario y la congregación te tiene que aumentar. Y muchas veces, ¿verdad?, miramos la oración que se levanta los domingos en la mañana con una congregación hispana. No que no puedan, sí pueden, hermanos, pero no quieren. ¿Ok? No quieren. ¿Hermano Juan? Hermano, lamentablemente las congregaciones hispanas que tenemos o tienen un concepto erróneo acerca de este punto. A veces pensamos egoístamente y no pensamos en el crecimiento espiritual, el crecimiento para la obra de Dios. Así lo debemos de ver, es para la obra de Dios. No pensar en el predicador o pensar en, pues esto es para él, no. Hay que pensar que con ese punto importante la obra de Dios va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. Y lamentablemente las iglesias hispanas así piensan. Yo he oído muchos hermanos que no, este predicador dijo, pues no nos trae nada, dice. Aquí como entramos salemos. Bueno, pues córrenlo, pues ocupen. Ustedes lo ocuparon, ¿verdad? Y si acaso no está funcionando, entonces hermanos, perdón, pero vamos a tener que traer a otro hermano. Esta es la responsabilidad de la congregación. No nadie más de la congregación. Si tienen ancianos, de los ancianos. Solo que todo eso tiene que ver, hermanos. Por eso digo, una vez que el predicador entre en la congregación y comience a agarrar amistad con la congregación, ya va a haber problemas. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso?
¿sí? Porque van a venir a la defensa ¿quién? Los fieles. Y no importa qué argumento se presente, lo van a defender. Y total, que a lo mejor el predicador se sale, va, empieza 1, 2, 3 cuadros, una casita, ¿verdad? Y ahí cae. Solo que todo esto es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con esto de lo cual estamos hablando. Pero en el extranjero, ¿verdad?, predicar en extranjero. La congregación de Filipo, ¿recuerdan Filipenses, capítulo 4, versículo 15? Cuando el apóstol Pablo fue a predicar en Macedonia, ¿quién les dijo que fuera a predicar en Macedonia? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 16? El apóstol Pablo tenía planes para ir a un lugar y le dijo al Espíritu Santo: no, ve a Macedonia. Y cuando fue a predicar a Macedonia, en Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, que la congregación de Filipo le ayudó al apóstol Pablo. Solo que localmente, mantenimiento para el predicador, pero también para que se haga la obra misionera. Y hay congregaciones, hermanos, que dicen: no, aquí queremos al predicador. El predicador está simplemente para edificar. Y hace acaso ustedes, varones, de todos los varones, si ustedes no se amarran la faja y comienzan a entender lo que se está enseñando, y como dicen en inglés, a step up to the plate, entonces ya es culpa de ustedes. Hoy no toda la vida se va a tener con el biberón. Van a tener que crecer. Van a tener que llegar a un punto donde ustedes mismos van a tener que dar la clase. Yo sé bien que va a haber que, hermano, que este hermano no me diga. Tengan paciencia. Tengan paciencia, porque la práctica va a mejorar a la persona. Solo que todo esto cae en estas circunstancias. ¿Ok? Y por último, hermano, porque ya el tiempo se me está volando. Por último, es la benevolencia. La benevolencia. Ay, como problemas hay aquí, ¿verdad? Benevolencia. El texto que yo escogí es Gálatas 6:10. Mientras tengas la oportunidad de ayudar, ¿a quién? A todos. Especialmente a los hermanos de la fe, ¿verdad? Porque hay personas que creen que únicamente los santos son los privilegiados que se les debe de adorar. Cuando miramos la perspectiva de Jesucristo sobre la ofrenda, miramos que en la Biblia enseñaba que él entraba un tesorero, ¿verdad? ¿Quién era el tesorero? Judas. Esto claramente lo dice Juan 12 y Juan 13. Pero cuando se necesitaban para darle comer a toda la multitud que venía con ellos, ¿eran seguidores ellos? O sea, comprometidos a Cristo. No. Pero ellos sacaban de la bolsa para ir a comprar comida a ellos, ¿verdad? Ese es Cristo. La necesidad estaba ahí. Y esto lo enseña la palabra del Señor. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que la benevolencia es para todos. Y claro, ¿verdad?, que aquí tenemos que usar un poquito de astucia, un poquito de razonamiento, no porque dice que para todos vamos a aflojar el dinero. Los ancianos tienen la obligación de investigar y llegar a un punto, ¿verdad?, que venga a ser cierto antes de que vengan a ayudar. Porque hoy en día, hermano, la ayuda es para pagar la renta o comida o los biles, ¿que no es así? Bueno, pagar la renta, la comida y los biles, estos casos de que uno no maneja bien su dinero. ¿Saben ustedes eso? No es que subió de repente, solo que cuando los ancianos hacen una investigación y dicen: mira, hermano, hermana,
Tú no sabes manejar bien tu dinero. Tú estás violando 1 Corintios capítulo 4 versículo que es 1 y 2. No eres un buen administrador de tu dinero. Y por eso estás en las condiciones que estás. O quizás sea una persona codiciosa. Una persona que desea tener más de lo que puede tener y lo que el dinero le alcanza a tener. Pero todo esto se tiene que investigar. Y ahora como el gobierno ayuda, ¿verdad? Pues eso también se hace más complicada la cosa. Pero la benevolencia, ¿verdad? Está para ayudar a los santos, sí, pero también ayudar a todos aquellos necesitados. Pero los ancianos tienen que investigar completamente todo. En aquel tiempo, ¿verdad? Dicen que ayudaron a quién, a las viudas, ¿verdad? ¿Recuerdan? 1 Timoteo capítulo 5, que el versículo empieza del 3 en adelante. Pero viudas que fueron realmente viudas. Oye, si tienes familia, y de tu familia que te ayuda. No, es que yo soy cristiano y yo no soy cristiano. Es tu familia. Te tienen que ayudar. Dice a las viudas realmente que son viudas, y luego da unas características ahí, parece que el versículo que es 3 en adelante, de cuáles viudas se les debe ayudar realmente. A las fieles, a las que fueron esposas de un solo marido. Mujeres que tuvieron niños y los criaron bien, etcétera, etcétera. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando se habla de ayuda, de benevolencia, uno tiene que tener cuidado. Sí es para todos, pero tiene que tener cuidado. Y claro que hay argumentos de esto, ¿verdad?, que unos enseñan que, bueno, y habla individual y no congregacional. La Biblia no enseña eso. Cuando usan Gálatas, ¿verdad? Note lo que dice Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Le está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo a las iglesias de Galacia. En Gálatas capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios y el Padre, que lo resucitó de los muertos, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. No dice al hermano tal fulano, a las iglesias de Galacia, y luego comenzó a desarrollar. Igualmente en Santiago, otra carta que se usa, ¿verdad?, para hacer individualmente. Todo eso, ¿verdad?, no tiene sustancia en la palabra del Señor. Solo que esto es lo que la palabra del Señor enseña concerniente a los propósitos de la ofrenda. Pregunta o comentario. Y claro que el tercer pilar, ¿verdad?, es benevolencia. Lo que es Hebreos 13:16 también nos dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, que no os olvidéis, dice, que tal sacrificio se hará a Dios, de ayudar cuando podamos. ¿Alguien más? Es bonito cuando una congregación cumple con todos los propósitos que Dios quiere para que madure en todo aspecto de lo que es la iglesia, en todas sus áreas. Y ahí donde dice la benevolencia, que muchos dicen que no se debe sacar de la ofrenda para ayudar a otros, sino que de nuestra propia bolsa, tanto de nuestra propia bolsa como de la ofrenda, también estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios se agrada de eso también. O sea, el concepto de iglesia se usa, ¿verdad?, de un grupo en totalidad. Pero ¿quién es la iglesia? Según Cristo lo explicó, ¿quién es la iglesia? Yo. Solo que yo veo que soy la iglesia. Pero ellos hablan de un grupo en totalidad. Solo que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero ese es esos son argumentos, hermanos, que si nos damos ahorita, ¿verdad?, pues no nos acaban. Hermano, ¿no? Sí, la ofrenda es muy importante, ¿verdad?, para que la iglesia se mantenga, ¿verdad? Si no hay ofrenda, la iglesia cierra las puertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por falta de personas que den ofrendas buenas, ¿verdad? Cuando abras tu billetera, tu bolsillo, una ofrenda buena, ¿verdad? Y Dios te lo agradece, ¿verdad? Así es. Simplemente
suficiente, si Dios te da paz, suficiente, ¿verdad? Así es. Creo que es muy importante. Termino diciendo esto, hermano. Yo sé bien que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Apreciamos nuestro dinero y no lo vamos a soltar fácilmente a nadie. Yo sé bien eso. Pero cuando Dios nos pide a nosotros los primeros frutos, entendamos quién lo está pidiendo. Lo está pidiendo el que nos ha dado todo. Y si Dios nos ha dado todo, hermanos, tenga entendido que cuando usted cumple con lo que Dios le pide, Dios le va a abrir las ventanas del cielo, ¿verdad? Y le va a bendecir en abundancia. Pero si usted es de Monterrey, si usted es, así le va a dar Dios a usted. Así le va a dar Dios. Así le va a dar. Porque recuerde lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿verdad? Habían prometido algo, pero le sacaron a lo que le habían prometido a Dios. ¿Y qué les pasó? Muerte a los dos. Considere bien esto, si acaso hoy en día esto pudiera ocurrir todavía, ¿qué tantos muertos no hubiera? Vuelvo a repetir, yo entiendo que su dinero es suyo, yo entiendo que usted está pues batallando con las batallas de la vida cada día, ¿verdad? Pero entienda esto, de que nuestro Dios nos pide los primeros frutos de lo que Él nos da. Y mientras que usted dé esos primeros frutos, va a ser bendecido. Pero si no lo hace, va a seguir como sigue. Ahorita quiere que le expliques lo del diezmo. Diezmo de ofrenda. Es que yo sí quiero dar el diezmo, pero no sé Pues cómo. dalo, no hay ningún problema. Sí lo doy, a veces doy el diezmo. Cuando hablamos del diezmo, muchos piensan de que los judíos dieron solamente el diezmo en el Antiguo Testamento, pero el judío dio casi el 50%, porque se le pidió diezmo de varias cosas, y cuando uno viene a sumar todo eso, viene como a 50. Yo a lo que me refiero es que en otra iglesia que yo iba, ¿verdad? El diezmo lo dabas en otra parte y la ofrenda en otra parte. Sí, porque en el Antiguo Testamento se habla de ofrendas voluntarias y el diezmo. Y ellos siguen, ¿verdad?, la enseñanza del Antiguo Testamento. Y aquí nomás echas el diezmo y la ofrenda. Pues si acaso uno quiere poner el diezmo, ¿verdad? No hay ley en que diga no lo puedes hacer. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que uno dé lo primero. Lo primero. Es que no entendía. Lo que le dicte su corazón, si usted quiere dar, Sí. Y que lo dé con alegría. Yo doy, cuando yo doy, yo doy. para con Dios. Sí. Pero aquí eso no es diezmo, es ofrenda. Porque, miren, hermanos, si en las iglesias denominacionales, ¿verdad?, te dicen todos los de 1000 aquí se paran y se paran con unos 4 o 5, ¿verdad? Todos los de 100 acá o otra línea, ¿verdad? Y hermanos de 20, ahorita hablo de los 20, y todos los 50 acá, ¿verdad? Si se paran y no son hijos de Dios, De nada sirve. ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Si la viuda estuvo dispuesta a dar todo lo que ella tenía y fue exaltada por el Señor, ¿dónde estamos nosotros? Vuelvo a repetir, es su dinero. Usted haga lo que usted quiera hacer con él, ¿verdad? Pero recuerde que Dios le pide lo primero. Lo primero. Y con eso terminamos. Bueno, esta noche, ¿verdad? De caso hay alguien de nosotros que quiera unas oraciones o quiera obedecer al Señor, visitantes, no, pero le quiero obedecer al Señor y ya conoce todo lo que usted necesita que hacer, estamos listos para ayudarle. Si acaso no entiende completamente todo, estamos listos para sentarnos y explicarle lo que la Biblia nos enseña concerniente a esto. Mientras nos ponemos de pie, sonamos un canto de invitación. I hope you understood, Michael. Nuestro apóstol, hermanos, para entonar el canto número 90 como himno de invitación. Cuando andemos con Dios. Número 90. Si estamos listos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra fe